Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar lo que es este juicio histórico literario. Yo soy el juez Andrés Jiménez. Mi nombre es Ailey Veralí Gutiérrez Cordero y soy la abogada acusadora número 1. Mi nombre es Natalia Barte y yo soy la abogada acusadora 2. Mi nombre es David Girkus Flores y soy abogada defensora número 1. Mi nombre es Melanie Rocío Garrido Chovel y soy abogada defensora 2. Mi nombre es Anderson Alejandro García Díaz y represento a Dante Alighieri. Soy Saulo José Monroy y represento a Jeffrey Chaucer. Soy Joshua Handel Stephen García Velázquez y represento a William Shakespeare. Hoy se juzgará una importante pregunta histórica y literaria. ¿La Edad Media fue realmente una época oscura? La Edad Media fue un periodo de la historia que se desarrolló aproximadamente entre los siglos V y XV. Durante este tiempo, la religión tuvo una gran influencia en la política social y cultural de Europa. Después surgió el Renacimiento, un movimiento que promovió el estudio de la ciencia, el arte y el pensamiento humanista, dando mayor importancia al ser humano y al conocimiento. En este juicio escucharemos dos posiciones. La acusación sostendrá: la Edad Media sí fue una época oscura, y la defensa afirmará que no fue una época oscura porque dejó importantes aportes culturales y literarios. También escucharemos el testimonio de tres personajes históricos relacionados con la literatura medieval y renacentista. Comenzaremos con las declaraciones iniciales. El día de hoy estaremos hablando del juicio histórico literario. ¿La Edad Media fue realmente una época oscura o preparó el camino para el Renacimiento? Hoy analizaremos si la Edad Media fue una época oscura o si sentó las bases del Renacimiento. Escucharemos las acusaciones y las defensoras, y a tres importantes escritores ante un veredicto. Damos inicio a este juicio. Muchas gracias, señor juez. Creemos que la Edad Media fue una época oscura. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir y la educación estaba en manos de la Iglesia. Además, la ciencia avanzó lentamente porque muchas ideas nuevas no eran aceptadas. También hubo muchas guerras. La peste negra causó millones de muertes y el sistema feudal daba pocas oportunidades a la mayoría de la población. Aunque hubo algunos avances, los problemas fueron mayores. No estamos de acuerdo. Durante la Edad Media se fundaron importantes universidades, los monjes copiaron libros antiguos, evitando el conocimiento de Grecia y Roma. Además, crecieron las ciudades y el comercio. Se construyeron grandes catedrales y aparecieron escritores que ayudaron a preparar el camino para el Renacimiento. Llamamos a la corte a Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri, soy autor de la Divina Comedia. Escribí mi libro en italiano para que más personas lo pudieran leer. Mi libro era sobre el bien y el mal y también sobre las decisiones humanas. También nos ayuda a unir ideas medievales y a hacer pensamiento del Renacimiento. Tengo una pregunta muy importante. ¿Su obra tiene temas religiosos? Sí, también habla sobre la justicia y la responsabilidad y las decisiones de las personas. Esa es una interpretación válida, pero no necesariamente es el tema principal. No estamos de acuerdo con eso. Silencio en la corte, tiene el tiempo las acusadoras. En la Divina Comedia, la justicia y la responsabilidad de las decisiones individuales aparecen más como herramientas para desarrollar una idea más grande. Ahora mi pregunta es, ¿influyó en los escritores? Y sí, muchas personas del Renacimiento o autores se guiaron de mi obra. Invitamos a la sala a Jeffrey Chaucer. Soy Jeffrey Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury. Mostré cómo las personas vivían de distintas clases sociales y escribí en inglés para acercar la literatura a más lectores. Siguiendo con otra pregunta, es de que en los cuentos de Canterbury
usted muestra personajes religiosos con defectos y comportamientos poco ejemplares. Si tuvo que utilizar relatos y personajes para hacer esas críticas, ¿no demuestra eso que existía poca libertad intelectual y que era difícil expresar directamente opiniones contrarias a la autoridad de la Iglesia? Respondiendo a su pregunta, es cierto que la Iglesia tenía una gran influencia y que muchas personas no podían acceder a la educación. Sin embargo, la literatura permitió expresar opiniones y reflejar la realidad de la sociedad. A través de los relatos era posible mostrar las virtudes y los defectos de las personas, evitando a los lectores a reflexionar sobre la moral, la justicia y el comportamiento humano, aun cuando existieran restricciones. Señor Chaucer, a pesar de esas limitaciones, usted escribió una de las obras más importantes de la literatura inglesa. ¿Considera que eso demuestra que durante la Edad Media existió una producción literaria valiosa y que no todo fue oscuridad? Sí existían limitaciones, pero los escritores encontramos formas de transmitir nuestras ideas mediante la literatura y la crítica social. El uso de la sátira, el humor y las historias con distintas personas permitía cuestionar ciertos abusos sin enfrentarse de manera directa de las autoridades, logrando que el público reflexionara sobre la realidad. Llamamos a la corte a William Shakespeare. Soy William Shakespeare. Aunque viví en el Renacimiento, muchas de mis ideas fueron posibles gracias a escritores medievales. El Renacimiento no surgió de la nada, fue el resultado de cambios iniciados durante la Edad Media. Señor William Shakespeare, usted pertenece al Renacimiento, una época en la que la ciencia, el arte y el pensamiento crítico tuvieron un enorme crecimiento. Entonces le pregunto, ¿no considera que ese progreso fue posible precisamente porque el Renacimiento buscó superar el poco desarrollo científico, el dominio de la Iglesia y la escasa libertad intelectual que caracterizaron gran parte de la Edad Media? El Renacimiento impulsó nuevas formas de pensar y dio mayor importancia al ser humano, pero también aprovechó conocimientos que ya existían desde la Edad Media. El desarrollo de universidades, la conservación de manuscritos y el trabajo de muchos pensadores medievales fueron fundamentales para que el Renacimiento pudiera avanzar con mayor fuerza. Señor Shakespeare, usted es considerado uno de los escritores más importantes del Renacimiento. ¿Está de acuerdo con que ningún movimiento cultural aparece de la nada y que el Renacimiento se construyó sobre las bases culturales, educativas y literarias desarrolladas durante la Edad Media? Sí, todo proceso histórico necesita una base anterior. Muchas ideas, instituciones y conocimientos medievales hicieron posible el desarrollo del Renacimiento. Sin el trabajo realizado por los estudiosos medievales para conservar el saber clásico, el progreso intelectual del Renacimiento habría sido mucho más difícil. Honorables presentes, después de escuchar los testimonios y los argumentos expuestos durante este juicio, mantenemos nuestra postura de que la Edad Media sí fue una época oscura. Aunque existieron algunas obras literarias importantes, estas no fueron suficientes para cambiar la realidad de la mayoría de la población. Sostenemos que la Edad Media fue una etapa con dificultades, pero también con importantes aportes para la historia, la educación, la literatura y la cultura. Después de escuchar atentamente los argumentos de la acusación, la defensa y los testimonios presentados por los testigos, este tribunal ha llegado a una decisión, que la Edad Media no fue una época completamente oscura. Fue un periodo con dificultades y limitaciones, pero también con importantes aportes culturales, educativos y literarios que marcaron la historia. En esta consecuencia, el veredicto de este juicio es: la Edad Media no fue una época completamente oscura. Hemos finalizado este juicio por hoy. Gracias. Muchas gracias por prestar atención a este juicio histórico. Le damos las gracias a las acusadoras, a las defensoras y a los testigos presentes.